el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el calendario del Novus Ordo tenemos la fiesta de San Claudio de la Colombière. Así que estoy ofreciendo una misa votiva. Puedes ofrecer una misa por cualquier santo canonizado, pero si no está en el calendario, es una misa votiva. Así que eso es lo que estamos haciendo hoy, una misa votiva de bendecido. Así que ni habré sobre and I'll be insert of Jesuit en el consejero espiritual del siglo XVII, confesor de Margaret Mary Ellicott. Hola. Instrumental en lograr que se propagara la devoción al Sagrado Corazón. Así que ahora lo damos por sentado, el Sagrado Corazón de Jesús. Pero él realmente la ayudó a hacerlo popular. Pero primero una nota. Entonces los santos conmemorados hoy, San Faustino y Jovita, estos eran hermanos, nacidos nobles en Brescia, Italia. Y fue otra vez alrededor del tiempo del emperador Adriano. Fueron martirizados, pero su celo era tal que predicaban el Evangelio incluso cuando el obispo de su ciudad se había escondido y estaba en silencio. Lo continuaron predicando y dando testimonio de la fe. Por esa razón fueron encarcelados y tienen una gran historia porque querían hacer un ejemplo de ellos. Así que tomaron a estos dos hermanos y los martirizaron, lanzándolos a las fieras en el anfiteatro, y querían que la mayor cantidad de gente posible fuera testigo de esto. Miren lo que pasa cuando desafías al gobernador. Miren lo que pasa cuando predicas la fe después de que te hemos dicho que no lo hagas. Así que llevaron a estos dos hermanos a ese anfiteatro. Y por su constancia, al soportar sus sufrimientos, también ocurrieron algunos otros milagros. Convirtieron a 15,000 de los espectadores. Miren lo que pasa cuando desafían a Dios. Miren lo que pasa cuando resisten a Dios. Miren lo que pasa cuando intentan erradicar la fe. Ese era el mensaje que Dios estaba enviando al gobierno romano, ¿verdad? Y así es como el mal siempre se vuelve contra sí mismo. Trajeron a tantas personas como fuera posible, pensando que iban a impresionar a la gente. Y han continuado sus esfuerzos para desalentar las conversiones. Tuvo el efecto completamente opuesto. Así que es esto. Es esta historia de Faustinus. Testigos de Jehová. Historias de estas y similares a estas. ¿Por qué? No estoy preocupado por lo que está sucediendo en el país ahora mismo. No estoy preocupado. Biden es presidente. Todo se está yendo por la forma en que Dios invierte las cosas es dejando que el mal obtenga exactamente lo que quiere. Ahora bien, es posible que tengamos que sufrir encarcelamiento y tortura. Así que retrocedemos ante eso. Pero si tenemos más... Coraje. ¿Cómo puedo decir esto? Van juntos. Si vas a... Fe y coraje Si no juntos. tenemos miedo de... Enfréntalo, entonces tendremos paz. Nuestra Entonces fe veremos, será ya sabes. absolutamente firme. Es firme en lo que creemos. No hay razón para estar agitado o molesto o tener miedo. Así que ¿Rezarías por mí? Así que esos son mis comentarios adicionales. Y dije que quería mantener estos sermones más cortos y he abreviado esas dos vidas de los santos allí. Pero San Claudio de la Colombière, simplemente un santo absolutamente fascinante y maravilloso. Yo diría que para la Iglesia, especialmente para estos, no diría para la Iglesia del Novus Ordo, sino para la Iglesia tradicional, él es una figura realmente importante. En que fue director espiritual, como dije, de Margaret Mary Alacoque en el siglo XVII. Era uno de 7 hijos y 4 de ellos ingresaron a la vida religiosa. Ingresó en los jesuitas a los 17 años y fue ordenado sacerdote aproximadamente 11 años después. Y ganó notoriedad por la claridad y solidez de sus sermones que predicó contra el jansenismo. Ahora, el jansenismo en ese momento era una rama del calvinismo. Y el jansenismo era este movimiento teológico principalmente activo en Francia que enfatizaba el pecado original, la depravación humana, la absoluta necesidad de la gracia divina y la predestinación. Era herético y la Iglesia lo condenó repetidamente. Y muy parecido a los modernistas de hoy, los jansenistas de la época decían que estaban de acuerdo con las condenas, decían que estaban de acuerdo con las doctrinas y enseñanzas de la Iglesia, pero simplemente torcían sus doctrinas, las ocultaban un poco más astutamente y continuaban predicando la herejía, etc. Su base, si pudiera resumirlo, Nada de lo que haces es agradable a Dios. Debería retractarme, eso es calvinismo, protestantismo, no sé si algo de lo que haces le agrada a Dios. Podrías estar en pecado mortal ahora mismo y no saberlo. Todas tus confesiones podrían ser inválidas. Todas tus comuniones podrían ser sacrilegios y no lo sabes.
Eso es el jansenismo. Y todo lo que puedes hacer es rogar a Dios a que te envíe su gracia, pero hay algunas personas que Dios predestinó al infierno y no hay nada que puedas hacer al respecto. Eso es el jansenismo. Ahora conseguimos Confundido en la iglesia tradicional, podrías escuchar a personas decir, oh, ese tipo es un verdadero jansenista. Primero, Lo que quieren decir es que es un rigorista y los dos están conectados. El rigorismo es la idea de que el comunismo ya no existe en la iglesia, por cierto. No, esa fue una herejía que fue derrotada, pero la marca que dejó fue el rigorismo. rigoristas absolutos. Un rigorista es alguien que, cuando tienes que elegir entre dos, Opciones como no estoy seguro de como qué esto hacer, podría ser o podría... moralmente permisible. Podría no ser moralmente permisible, como sé cuál es cuál. El riguroso dice si hay alguna posibilidad, si hay la menor posibilidad de que no sea permisible, no puedes hacerlo. Si hay la menor posibilidad de que posiblemente sea un pecado, no puedes hacerlo. Incluso si hay evidencia abrumadora de que probablemente no Probablemente es un no pecado. sea Y un podrías estar un pecado. poco fastidiado. Sé El riguroso menos. dice que no puedes hacerlo en absoluto, porque es mejor prevenir que lamentar. Si hay la más mínima posibilidad de que podrías estar ofendiendo a Dios, posiblemente no lo hagas en absoluto y no puedes vivir la vida Porque así. la mente humana se preocupa, piensa cosas. Esa es una forma infalible de Entonces, debido a guionizar. que los jansenistas eran rigoristas absolutos, lo cual es una posición condenada por la Iglesia, se les asociaba con eso. Eres un jansenista, lo que significa que eres un rigorista. Y todavía escuchamos eso hoy en día. En la Iglesia tradicional, el rigorismo o el jansenismo, para alguien que es, y realmente se asocia con el orgullo, ¿verdad? Siempre son cuidadosos, no tienes que evitar el pecado, tienes que evitar el pecado. Y típicamente son ciertos tipos de pecados. Los rigoristas tienden a ser de temperamento melancólico o colérico. Les resulta muy fácil evitar ciertos pecados. Es muy fácil, ni siquiera son tentados por ello. Es muy fácil para ellos renunciar a ciertas cosas, así que también debería hacerlo para ti. Bueno, no me importa el entretenimiento. No veo películas, no veo televisión, no voy al teatro, no voy a la playa. Y hay una mínima posibilidad de que esas cosas puedan ser pecaminosas, así que nadie debería hacerlas en absoluto. Deberías dejar de ir a la playa, de ir al cine, de ver películas, de ver televisión, todas esas cosas, porque podrías pecar. Esa es la actitud rigorista. De todos modos, podría seguir hablando de esto, pero eso es contra lo que Claude de la Colombière estaba luchando y predicando. Eso no es cierto. Así no es Dios. Y él ya estaba devoto al Sagrado Corazón de Jesús, ¿verdad? Del Sagrado Corazón no recibimos condena, recibimos amor. Las personas que se condenan a sí mismas, o más bien debería decir que el mal se condena a sí mismo. De ahí viene la condena. El mal odia lo que es bueno. Así que él ya está predicando contra el jansenismo, el rigorismo. Está predicando la devoción al Sagrado Corazón, lo cual no era San Juan Eudes había iniciado la devoción al Sagrado Corazón, o más bien le dio una misa y un oficio, pero no estaba muy extendida. No fue hasta que había sido sacerdote durante unos 5 años, fue asignado al director espiritual de las hermanas de la visitación en Paray Lemonial, de quien estaba Margarita María Alacoque, y nadie le creyó. Todos pensaban que estaba loca, que tenía visiones, que era una chiflada, lo que fuera. Muy difícil para ella, y sus directores espirituales, sus confesores, no la entendían. Finalmente llega Claude de la Colombière, la entiende, le cree, y eso es un gran alivio para ella. Pero esto es lo que Dios siempre hace, no la dejó descansar y estar como, oh, finalmente alguien que me entiende y me cree, muchas gracias. Le dijo, escribe tus visiones, escribe lo que estás viendo, escribe lo que Él te está diciendo, tienes un trabajo que hacer. Ella dice, no quiero hacer eso, preferiría ser pobre, no quiero tener fama ni notoriedad. Y Él dice, qué pena, pero tienes que escribir esto, así que siempre hay un desafío para los santos. Entonces Él estuvo allí por unos 3 años y le ayudó a publicar su diario, y se hizo absolutamente famoso muy rápidamente, e incluso en su vida, y por supuesto continúa hoy, una gran devoción de la iglesia, una devoción al Sagrado Corazón. Claude de la Colombière, por su parte, sería asignado después de eso, ser el confesor de Mary Modena, la esposa del rey Jacobo II. Bueno, él aún no era rey, pero lo sería, y está en Inglaterra. Sería el rey inglés como católico a finales del 1600. Inglaterra es protestante en este momento, Inglaterra es anglicana, son muy anticatólicos, y aún así recibirían al rey Jacobo II, quien era anglicano, pero se convirtió en secreto, y luego se convirtió en rey. Y fue algo importante allí en Inglaterra. Por eso Claude de la Colombière fue enviado al Palacio Real en Inglaterra como jesuita.
y los jesuitas eran odiados en Inglaterra. Así que fue acusado de participar en un complot para derrocar al rey y restaurar el catolicismo. Fue encarcelado, arruinó su salud, fue tratado de manera muy, muy dura. Finalmente, el rey Luis XIV pidió su liberación y la consiguió. Y luego regresó a Francia, intentó seguir predicando y enseñando, no pudo hacerlo. Después de unos 3 años, se retiró a Paray-le-Monial, donde murió hoy. Tenía 41 años cuando murió. Al día siguiente de su muerte, Santa Margarita María Alicot recibió Visión. la cual entendió que Claude no necesitaba oraciones, ya que él ya estaba en el cielo. Y se le considera lo que llamamos un mártir blanco, habiendo sufrido todo tipo de abusos por la fe, excepto la muerte. Ahora, en el muy poco tiempo que me queda, incluiré un par de cosas aquí. La oración de Claude de la Colombière a Dios, su oración de esperanza y su oración de, casi diría, su oración de predestinación, porque creía que sería salvado. Y luego un voto que hizo con los jesuitas. Los jesuitas, uno de sus votos es tener pobreza, castidad, obediencia, o pobreza, castidad. Sí, y obediencia, pero especialmente en obediencia. Ese es su carisma especial. Pero él hace este voto muy difícil, y uno pensaría que esto es lo que un riguroso diría que todos deberían hacer. Y él estaba predicando en contra de eso, pero luego lo asumió él mismo. Eso siempre es un signo de santidad, ser duro con uno mismo, pero indulgente con los demás. Pero dice que hizo un voto de observar todas las reglas de su orden y se comprometió a practicar la mortificación continua en todas las cosas. Y dice que en el 6º día, cuando estaba considerando este voto en particular que hice, me encontré lleno de gran gratitud hacia Dios, quien me dio la gracia de hacer este voto. Experimenté una gran alegría al verme atado con 1000 cadenas para hacer la voluntad de Dios. La idea de esta obligación, lejos de aterrorizarme, me llenó de intensa alegría. Lejos de convertirme en un esclavo por ello, siento que he entrado en el reino de la libertad y la paz. Él dice, también siento que he saboreado con frecuencia una gran alegría interior al pensar que estoy al servicio de Dios. Me doy cuenta de que esto vale infinitamente más que el favor de los reyes. Las ocupaciones de la gente mundana me parecen despreciables en comparación con nuestra ocupación en el servicio de Dios. Siento un deseo cada vez mayor de apegarme a la observancia de mi regla. La práctica de esta me proporciona el mayor placer. Cuanto más exacto soy en su observancia, más parece que entro en el goce de la libertad perfecta. Esta observancia exacta ciertamente no me resulta gravosa. Al contrario, mi yugo me hace sentir más ligero. Considero esto como la mayor gracia que he recibido en mi vida. Continúa, miro con respeto a aquellos a quienes Dios visita con humillaciones y adversidades de cualquier índole. Estos son sin duda sus favoritos. Las siguientes palabras nunca vienen a mi mente sin que las palabras luz, paz, libertad, consuelo también las acompañen. Estas palabras son simplicidad, confianza, humildad, abandono total, nada retenido, la voluntad de Dios, mis reglas. Ese fue el voto de Saint Claude de la Colombière. Ahora, ¿qué piensas? ¿Qué tipo de oración diría él? ¿Qué pensaría de sí mismo al haber hecho este voto y haberlo cumplido? Y se decía, sus contemporáneos decían, sus superiores decían que cumplió este voto perfectamente. Perfectamente cumplió este voto. ¿Qué escribió en una oración? Dios mío, estoy tan convencido de que cuidas de todos los que esperan en ti y de que nada puede faltar a aquellos que esperan de ti todas las cosas, que he decidido vivir de ahora en adelante sin ninguna preocupación, soltando y entregándote todas mis ansiedades. Dormiré y descansaré en paz, porque tú, Señor, y solo tú has asegurado mi esperanza. Los hombres pueden privarme de posesiones y reputación, las enfermedades pueden quitarme la fuerza y mi capacidad para servirte. Yo mismo puedo perder tu gracia por el pecado, pero no perderé mi esperanza, la conservaré hasta el último instante de mi vida, y todos los esfuerzos de los demonios por quitármela serán inútiles. Dormiré y descansaré en paz. Que otros esperen la felicidad en sus talentos y riquezas, que otros se apoyen en la inocencia de su vida o en los rigores de su penitencia o en la cantidad de buenas obras o en el fervor de sus oraciones. Pero para mí, Señor, toda mi confianza está en la misma confianza, porque tú, Señor, solo tú has asegurado mi esperanza. Nadie ha sido engañado por esta confianza.
nadie que haya esperado en el Señor ha sido frustrado. Por lo tanto, estoy seguro de que seré eternamente feliz, porque espero firmemente serlo y porque tú, mi Dios, eres aquel en quien espero todo. Ahora esa oración continúa. Pero mira la diferencia. Mira la diferencia entre el voto que hizo para practicar la mortificación continua. Continua y perfecta obediencia. Eso es un logro increíble, eso es un celo increíble, eso es un talento increíble. Y sin embargo, él dijo que esa no era la razón de su esperanza. No esperaba la salvación en sus talentos o su obediencia o sus virtudes o lo que fuera. Esperaba en la misericordia de Dios puramente. Mi esperanza es mi esperanza de que Dios quieras que me salve. Por eso tenía esperanza. Entonces, esa es la diferencia. Me gustaría que todos intentáramos imitar esa combinación de un deseo sincero y serio de hacer una penitencia rigurosa, de ser muy obediente, de estar muy mortificado, pero al mismo tiempo confiar completamente en Dios y en su misericordia, no preocuparme por si tengo éxito o fracaso o peco o no peco, o soy perfecto o soy un pecador. Todo se trata de la esperanza en la misericordia de Dios, intentar lo mejor que podamos y luego lanzarnos en la misericordia de Dios y entonces no preocuparnos. Estén en paz. Deseo que todos tengamos combinemos estas dos actitudes, estas dos virtudes. Así que pidamos la intercesión del Beato San Claudio de la Colombière por esa virtud, Santa Margarita María Alacoque y de hecho todos los santos. Que Dios los bendiga a todos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.